Hola, soy Fabricio Carbonell. En el presente video reporte voy a platicar referente a la práctica realizada el pasado jueves, 1 de septiembre del presente año, donde vimos los temas de los conectores que existen para la fibra óptica. De hecho, la práctica se titula Conociendo los conectores de la fibra óptica. Justo al comenzar la clase nos introducimos en la teoría de la materia en particular de Tecnologías de la Comunicación 2, donde el encargado profesor el profesor a cargo es Agustín Jaime Núñez Rodríguez, nos brindó información referente a los conectores existentes que más se utilizan en la actualidad, como ya lo comenté, los cuales los más usuales son 4. Entre ellos podemos encontrar el conector SC, LC, FC y ST. Dadas sus siglas en inglés de cada uno de estos conectores se utilizan en diferentes áreas y contextos de aplicación, es decir, que cada uno se utiliza para distintas cosas distintos usos, como diría directamente. Para empezar tenemos el conector SC, no diría el más común, pero sí uno de los 4 más comunes. Por sus siglas en inglés, este conector significa Subscriptor Connector o Square Connector, o en español conector de suscriptor o conector cuadrado, respectivamente. Las características principales de este conector son que se ajustan rápido a la presión o a presión. Su ajuste es rápido a presión. Es compacto, es pequeño, permitiendo integrar gran densidad de conectores por instrumento, y se utilizan en las aplicaciones FTTH, telefonía, televisión por cable, entre otros. Los usos más comunes de este conector son para fibras monomodo y multimodo. A diferencia de los conectores que vienen más adelante, creo es el único conector que se utiliza para ambos contextos de la fibra, monomodo y multimodo, los ambos tipos de aplicación. Y este conector solo tiene pérdidas de 0.25 decibeles. Después tenemos el conector LC, que por sus siglas en inglés significa Lucent Connector o Little Connector, es decir, conector pequeño, literalmente en español. Las características principales de este conector son que su ajuste es similar a un RJ45. El RJ45 es el que conocemos para conectar el cable Ethernet de las computadoras, por ejemplo. A eso se refiere tipo que es push and pull, es decir, conecta y desconecta, o sea, plug and play, por así decirlo. Es más seguro y más compacto que el SC, así que permite incluso mayores densidades de conectores en racks, paneles y el FTTH o en switches. Los usos más comunes de este conector son de igual manera que el anterior, que el SC. También se utilizan para fibras monomodo y multimodo, es decir, para ambas, con la diferencia que solamente tiene una pérdida de 0.10 decibeles. Posteriormente vimos el conector FC, que por sus siglas en inglés significa Ferrule Connector o conector ferrule. Las características principales de este conector son que es un conector enroscado con una fijación muy resistente a las vibraciones que se emiten. Por ello también se utilizan en aplicaciones sometidas a movimiento, ya hay muchos ejemplos de eso. Y también se puede utilizar en los instrumentos de precisión, y es muy popular en las cámaras de seguridad, en los sistemas de seguridad por cámaras, como es el CATV, que así son las siglas. Y los usos más comunes para este conector, como ya lo comenté en estos 2 últimos, a diferencia de los 2 anteriores, solo se utiliza en fibras monomodo, y sus pérdidas de inserción alcanzan más o menos los 0.3 decibeles. Y ya por último tenemos el ST, que por sus siglas en inglés significa Straight Connector o conector recto, de punta recta. Las características principales de este conector sería que es similar en forma al conector anterior, al FC, pero su ajuste es similar al de un conector BNC, es decir, montura en una bayoneta. Los usos más comunes son que a diferencia de los 3 anteriores, se utilizan solamente en fibras multimodo y sus pérdidas de inserción rondan los 0.25, al igual que el conector primero, el SC que dijimos.
Posteriormente vimos los tipos de pulido que hay para los conectores de fibra óptica, dándonos a conocer que existen 3 tipos principales: el PC, el UPC y el APC. El primer tipo, el PC, significa por sus siglas en inglés Physical Contact o contacto físico. Y es el primero como se muestra en la imagen, pues. Este conector se caracteriza por lo siguiente, y cito: el ferrule está biselado y rematado en una superficie plana. Esto evita espacios vacíos entre ferrules de los conectores que se están acoplando y logra unas pérdidas de retorno entre los menos 30 decibeles y los menos 40. Y se trata de una solución cada vez más en desuso. El siguiente tipo de pulido es el UPC y se caracteriza, y cito, ultracontacto físico, similares a los anteriores, a los PC, pero logran reducir las pérdidas de entorno a un margen entre los menos 40 y los menos 55 decibeles. Gracias a que el bisel tiene una curva más pronunciada, la tendencia actual es utilizarlo en líneas muertas para que los operadores de telecomunicaciones lleven a cabo pruebas de red, por ejemplo el OTDR. Y por último tenemos el APC, que significa contacto físico en ángulo, o por sus siglas en inglés, Angle Physical Contact. El ferrule termina en una superficie plana y a su vez inclinada 8 grados. Se trata del conector que logra un alcance óptico de mayor calidad, ya que consigue reducir las pérdidas de retorno de conexión hasta los menos 60 decibeles, aumentando así el número de usuarios en fibras de monomodos. Por este motivo, unido a sus cada vez menores costos de fabricación, el conector tipo de pulido APC se ha convertido en el tipo más utilizado. Y ya para afinar la clase en general, vimos la clasificación de colores de la fibra óptica. Como se muestra en la imagen, hay distintos tipos de colores para distintos usos que se le da a la fibra óptica. Durante la clase práctica pudimos analizar los conectores más a detalle, donde observamos que la punta de estos al principio tienen una especie de recubrimiento de plástico que protege la punta o la salida de polvo, basura, etc. Todo esto lo que estuvimos platicando lo vimos también en un muestrario, que era una caja grande, un cartón donde estaban los muestrarios presentados los tipos de conectores. También vimos en unas bolsitas los tipos de conectores que venían y cómo estaban desarmados y para armarse desde cero. Vimos los empalmes. Existe un instrumento pequeño que hace que se puedan empalmar. Al conectarlo y girarlo se hace un empalme de 2 conectores, en este caso ya sea FC, ST o X cosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que vimos a grandes rasgos en la práctica del día jueves 1 de septiembre. Ya para concluir, durante la clase práctica realizada este jueves que ya comenté, aprendí yo personalmente a distinguir los conectores de fibra óptica más usados en la actualidad, los 4 que ya comenté. También aprendí sobre su composición y algunas de sus características más importantes. Considero que la clase fue muy completa y con ayuda del gran conocimiento que nos impartió Jaime y de la práctica final pudimos aterrizar bien el aprendizaje que tuvimos o el aprendizaje obtenido. Y sin duda, al menos yo personalmente me voy con un gran conocimiento que, si bien no me va a funcionar para el día de mañana en la escuela, a lo mejor sí, a lo mejor no, sí me puede ser de gran utilidad para el ámbito laboral en un futuro cuando egrese de la carrera o en la vida cotidiana en general, en alguna situación. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco este espacio y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bueno, chao.